En este vídeo tendremos que sobrevivir aislados durante 3 días a mucha altitud y con fuertes nevadas. Para ello tendremos que preparar hogueras, mantener la estufa encendida y secando leña, hacer ricas recetas de comida y vigilar qué animales tenemos alrededor. Acompáñanos en esta aventura. Que aproveche, Marc. Muy buen provecho. Hemos parado a comer y a reponer fuerzas porque hemos andado menos de la mitad del camino y la verdad que se hace durísimo. Llevamos mucho peso en la mochila porque llevamos la buena tienda con la buena estufa, pero el camino se hace muy duro porque es todo bosque a través, como veis no hay caminos. Está nevando a tope y está previsto que estos 3 días no pare de nevar. Además David se ha empeñado en llevar la chimenea. Vamos a hacer como 600-700 metros de nivel y quería la chimenea a lo alto de la montaña. Lo vas a disfrutar. Vamos a ver si encontramos algún animal épico y nada, espero que lo disfrutéis mucho. Seguimos andando. Vamos, ya tenemos agua, nos toca un par de horitas más de camino y buscamos el sitio donde acampar. Empieza la reventada de piernas. De verdad, quedan muy guapos los planos de dejar la cámara y ver cómo te vas y tal, pero no voy a hacer muchos. Es que mirar qué locura de caminos y todavía estamos en la parte fácil. Es todo el rato pisar con cuidado. ¡Guau! ¡Qué guapada, nene! ¡Qué guapada! Nos estamos empapando porque llevamos como casi 4 horas andando, no ha parado de nevar y yo creo que lo primero que haremos al montar campamento es secarnos. Aquí tenemos que vigilar mucho porque el terreno parece fácil, pero he mirado en el mapa y he visto que un poco más abajo hay un barranco de la hostia. O sea, tenemos que mantenernos más o menos por esta altura, aunque la progresión en este bosque no es nada fácil, fijaros. Ya en la montaña hay que ir con mucho cuidado, pero sobre todo en días como hoy, porque si nos hiciéramos algún daño muy grave, tendríamos que lidiar con ello nosotros. Estamos completamente solos. Con la poca visibilidad que hay y lo complicado que está el día, no vendría nadie a rescatarnos. Así que estamos completamente solos. Hay que extremar las precauciones de todo. Pensar, estamos sin cobertura, sin ningún tipo de visibilidad y en un bosque de muy difícil acceso. Cada paso que das, tienes que pensar, ¿realmente vale la pena dar este paso por el riesgo que me comporta? Como veis, no paramos de ver animales. Está lleno de rastros de jabalí, ciervo, corzo, sarrio. Ahora mismo acabamos de ver unos sarrios que han pasado volando y es que esta zona es una zona muy virgen. Y además estamos en territorio de oso pardo. Así que bueno, siempre con cuidado y tomando precauciones, pero uno de nuestros objetivos hoy es poder llegar a ver desde la distancia y sin molestar al oso pardo. A ver si hay suerte. No hace falta remarcar que no hagáis esto en casa. Yo soy guía de montaña y me defiendo bastante en la supervivencia y Marc es fotógrafo de naturaleza. Así que entre los dos nos complementamos bastante con nuestras habilidades. Aún así, esto es más tirando para peligroso. Así que no lo hagáis, por favor. Wow. Aquí hay mucha nieve, pero ya estamos a unos 2000 y pico metros de altura. Ya no subiremos más para no perder la cobertura de los árboles. Y ahora solo falta encontrar el lugar donde plantar la tienda, encender la chimenea y empezar a secar la ropa, o si no, pasaremos muy mala noche. Como hay mucha nieve en el prado, vamos a avanzar por el bosque, y aquí la nieve se acumula más en las ramas de los árboles y en el suelo no nos hundimos hasta la rodilla. Subir con raquetas hasta aquí arriba, con el peso que llevábamos, ha sido un no rotundo.
No me espera el Marc, no me espera. Marc ha hecho un amigo, que es el carbonero garrapinos este, que literalmente, fijaros, o sea, casi que se dejaría tocar. Está aquí, no sabemos si es el frío, el hambre o qué. Sabe que vienen varios días de nieve y quiere aprovecharlo a full, antes de que quede todo tapado de nieve. No. Qué pasa, lindo? Soy el David del futuro y debo deciros que en este vídeo hay mogollón de clips eliminados por culpa del audio. Este micrófono no ha parado de trolearme, pero gracias a mi gran editor se ha podido solucionar en gran medida. No lo sé, yo ponía este micrófono, funcionaba, estaba grabando audio, todo perfecto, pero luego de repente, cuando iba a revisar los clips, veía que 2 o 3 se habían grabado sin sonido. O sea que fatal, lo odio. Ahora me he comprado otro micrófono mucho más fiable. Y fuera bromas, para cosas fiables, N26. Un banco que llevo años usando y de verdad funciona fenomenal. Es un banco alemán 100% digital que es perfecto si, como yo, viajas mucho. Su cuenta gratuita no tiene ni condiciones ni comisiones y encima te dan 20 euros de bienvenida si usas mi código DavidN26. Os lo dejo aquí. Así que desde ya sabes que esta mención va con premio. Una de las cosas que me parece más útil es que puedes pagar con tu tarjeta en cualquier divisa sin comisiones, sea la cantidad que sea y el día que sea. Aplican tu tipo de cambio de Mastercard, sin añadidos, que casi todos los bancos cobran de más y luego hay sustos. Y puedes sacar dinero gratis en la zona euro, bloquear tu tarjeta desde la aplicación y mucho más con las cuentas premium. Pero es así que son de pago. Lo bueno es que controlas todo desde la app, en tiempo real. Estés en casa, estés en el bosque o preparando un vivac. Puedes gestionar tu dinero con la misma agilidad con la que montas tu equipo. Sin oficinas, sin esperas y sin líos. Y si un día necesitas ayuda, te responden los 7 días de la semana. Y más allá de los viajes también está genial, porque tienes Bizum, tienes cuenta conjunta, cuenta de ahorro y mucho más. Así que si quieres probarlo, te dejo mi enlace y mi código aquí abajo. Te abres la cuenta en minutos desde el móvil y recibirás los 20 euros de bienvenida cuando hagas una compra de ese importe o superior. Es sencillo, intuitivo y transparente, como todo lo que funciona bien. De verdad que os la recomiendo mucho. Ahora sí, seguimos con el vídeo, que tela lo que viene en este vídeo. Creo que es de mis favoritos. ¡Vamos allá! Marc, me gusta mucho este sitio. Podemos poner las cabezas allí, pendiente. Cuidado que aquí hay una caca. Pero este sitio me gusta, ¿eh? Estamos bastante resguardados con estos 4 árboles. Hay poca nieve en el suelo. Creo que además drena. Está perfecto. Yo creo que Marc va a flipar con esta estufa, porque él no la ha visto. Es que mira, Increíble cómo este tío ha subido con este cachivache casi 800 metros de desnivel por nieve. Debo reconocer que me duele la espalda. Vamos a encenderla porque hay que fundir nieve. Nos quedarán, ¿qué? ¿Cuánto de luz? Media hora. Es que hemos estado casi 5 horas subiendo. Se dice muy rápido, de 5 horas. El fin de pasado, que hice el mismo vídeo, pero acampando solo y montándome una silla, estuvo bastante guapo, os lo dejo aquí, por si queréis verlo. Le pasé una foto a Marc del campamento con la chimenea y me dice, ¿eso lo has llevado a cuestas? Se pensaba que había venido con la chimenea a cuestas. ¿Te imaginas con esto en la mochila? Parecerías un auto de choque que va con la banderita aquí arriba, ¿sabes? No, pero para llamar refuerzos... fatal. Menos 100 de aura. Está súper bien este bosque porque está llenísimo de recursos, fijaros. Aquí tenemos la tienda. Este árbol medio muerto, ese muerto. Por aquí todas estas ramas están muertas. Detrás todavía más. Hay muchos recursos en este bosque. Muy bien. Qué bien
tener compañía y recoger madera el doble de rápido. Vale, aquí ya hay para encender. Vamos a ir encendiéndolo. Este cuchillo, algunos lo conoceréis. Qué maldita obra de arte. Encima le dejé el filo espejo. Bueno, vamos a hacer un cordón utilitario y con esto tenemos ahora para recoger leña pequeña y para poder llevarla fácilmente sin tener que ir así cargado que se te cae todo para un lado y para el otro. Bueno, de momento no me ha hecho falta la cuerda. Todo listo, voy a por el ferrocerio. A ver, Iván, no me acuerdo cómo me dejaste el cuchillo para el ferrocerio. Bien. Si te despistas, se apaga, ¿eh? Está costando hoy una barbaridad, tú. En parte seca. Me ha gustado para hacer emplumados porque es bastante recto y sin nudos aparentes. Bastante seco. Necesito una porra también. Está bastante húmeda por dentro. Y sí que tenía nudos. Está mucho más rizada de lo que parecía. Mirad. No irá demasiado bien para hacer emplumados. Aún así, hemos hecho unos cuantos cachos y una porra para partir troncos. Gran parte de la madera que hemos recogido era más húmeda de la que nos gustaría. Pero a ver, y es que lleva semanas nevando, lloviendo, o sea... De lo más seco que podemos conseguir es esto. ¿Veis lo que tarda en partir? Mira, es casi chicle. Lo vamos poniendo encima de la chimenea, así se va secando. Estamos pillando mucho frío, sobre todo en los pies. Voy a abrir un par de troncos más. Ah, sí, vale. Con estar rizado de un tronco he podido hacer muchos trocitos. ¡Qué rizada esta madera, tú, maldita sea! Voy a poner un poco más de madera porque si no, no tendremos para toda la noche. Y se está poniendo a nevar otra vez. Es que, ¿cómo tenemos que coger madera seca si ha estado lloviendo varios días y está todo así? Hay muchos recursos, pero mira, aquí por ejemplo estas han estado cubiertas por todo el grueso de las ramas, pero aún así estarán empapadas. Al menos que tengamos madera para hacer la cena y estar un rato calentitos. Hoy me he tenido que poner en serio, ¿eh? Hacía mucho tiempo que no tenía que ponerme en serio a decir, tiene que salir bien. Aquí tendremos para un ratito. Ay, vaya reventada, tú. Es que no son las 5 horas de andar, son las 5 horas de andar más encontrar el sitio, más montar la tienda, más encontrar recursos, leña seca, montar todo. El hándicap es que ya lleva semanas lloviendo. Los troncos así, está húmedo hasta adentro. Esto de aquí es que está empezando a pudrirse, pero es que de humedad esto está húmedo también. Entonces hemos montado un complejo sistema con la estufa que va secando los troncos que se están preparando para entrar dentro. Como veis, toda esta pared de aquí son troncos y vamos a estar secando y para adentro, secando y para adentro. He salido un momento para buscar leña seca, aunque no es bueno que salga solo uno de los dos y que se aleje, porque si le pasa algo es una putada. He podido encontrar madera seca, así que bien. Es que necesitamos mucho calor para poder secarnos, estamos empapados. Pero es que mirad las botas cómo están. Estos son problemas. Ahora sí que empieza a molar, que esto está empezando a calentar, está empezando a nevar. Ahora ya sí que me empiezo a sentir caliente. Sí. He tenido una idea para secar las botas. Solo necesito un pincho. ¡Vamos!
Solo hay que hacer 4 más. Pero mira qué bien cómo se van secando ahora las botas. Así sí. He tenido una idea para no tener que estar saliendo y entrando para derretir nieve. Voy a llenar una bolsa de basura con nieve. Y así la meteré dentro y de allí iremos sacando. Marc, dígame. 3 litros de agua. Tío. Ha llegado la mejor hora del día, la hora de comer. Hemos traído cosas muy ricas, hemos traído bacon, he traído carne. Bueno, a ver, ahora... Uf, no, hay que hacerla esta noche la carne, me pondrá mala. Bueno, o la saco fuera. Pero ¿tú sacarías fuera la carne habiendo los depredadores que hay? Mala idea. No, hay que hacer la carne, hay que hacer la carne. ¡Qué lástima! Bienvenidos al asador de David Cat. Aquí tenemos 2 chuletitas. Bueno, en verdad creo que es lomo, he dicho chuletas por chulear. Y no tenemos sartén para hacerlo, así que vamos a convertir esto en un asador. Y digo asador no por decir, sino por esto. ¿Ha mejorado el kit de cocina o no? Aceite, miel, azúcar, grasa de coco. Tenemos aquí los cubiertos y aquí un Kleenex. Y aquí especies variadas. Así sí, ¿no? Esto me hace muy feliz. Ok, voy a cambiar el plano y nos ponemos a cocinar. No. Buah, hoy os lo juro, tengo un ingenio. Mira, es que, de verdad, no sé, yo, los argentinos que sois los que sabéis del asado, de hecho, mi editor, Anders, a ver qué opinas de esto. Anders, editor, puedes poner por aquí tu opinión. Voy a poner en el papel de plata las 2 chichas. Mientras el Marc se disfruta un motherfucking banano. Seguimos. ¿Qué le vamos a echar? Primero, sal. Estamos todos de acuerdo con la sal. Ok. Ahí estamos. ¿Qué más le vamos a echar? Pues pimentón, para darle ahí toquecito. Pa'lante. ¿Qué más? ¿Qué más? Tengo orégano y tengo ajo y perejil. El ajo y perejil es más para pescado, ¿no? Orégano. Orégano tampoco. El orégano es más para la ensalada, sí, ¿no? ¿Lo dejamos así? Le voy a echar orégano. Sé que te hacía ilusión. Sé que te hacía ilusión. Sí, lo voy a echar ahí. No mucho, ¿eh? Aquí mi idea, ¿vale? Fijaros. Dentro de un ratito sabremos si soy un genio o un fracasado. De momento podéis ir votando en comentarios. Y yo, si estáis viendo el vídeo hoy, seguramente lo lea. Ahí. ¡Epa! Vale, de momento está funcionando, pero claro, esto habrá que darle la vuelta en algún momento. ¿Cómo le daremos la vuelta? Problema del David del futuro. Unboxing del asado. ¡Buah! La cantidad de grasa. Voy a poner aquí a modo de esponja porque tengo un problema ahora mismo de jugos. Vale, esto es nuevo en mi receta. Es básicamente como tortitas de maíz esto. Entonces tú haces polvo y ese polvo se junta con la grasa del asado. Y aquí viene la magia. ¡Baf! Y le tiramos aquí este maíz. Más que nada para que absorba el jugo, porque es que si no se va a ir al suelo. Espero que lo entendáis. No quiero que se desperdicie ni una gota de este sabroso jugo de la grasa. Qué buena idea he tenido con lo de llenar una bolsa de nieve. ¡Hala! A derretir más. Llevo rato pensando en que tengo que salir a mear, pero no quiero. Y lo típico es mear en la cantimplora, ¿no? Pero es que la voy a seguir usando. Así que se me ha ocurrido hacerlo aquí. Y luego, como tiene zip, pues lo cierro y lo dejo ahí en un lado. Así que bueno, dejo de grabar. Me voy a poner esta botella caliente en los pies del saco. Hay que vigilar que esté bien cerrada. Marc ya ha dormido un rato, ahora va a dormir otro rato. A ver si podemos conseguir que el fuego nos aguante hasta mañana. Mañana tenemos mucho trabajo, tenemos bacon por hacer. Y nada, con el sonido de la nieve, a descansar. Hasta mañana. Buenos días. Buen día. Las gotas de condensación se han helado.
He dormido muy bien, ¿eh? Tenía el colchón inclinado y a veces me iba cayendo, a veces no. Son las 7 de la mañana. Creo que vamos a darle chicha al fuego. Vamos a calentarnos un poco. Luego ya café, buscar leña y varias tareas más que tenemos. Estaba dentro y la chimenea no tiraba y me estaba preguntando el por qué. Si está el tiraje abierto, está todo bien. Digo, que no sea que la resina de pino que genera tanta carbonilla me esté tapando el tubo. Efectivamente, mirar esto. Es que está bastante obturado. Mirad. Mirad la diferencia ahora. Una vez hecho el café dejaremos que se apague y limpiaremos la estufa para tenerla esta noche. Y esta noche también quiero hacer una hoguera para poder hacer un tendedero de bacon y disfrutar. Mirad cómo se ha helado la tienda, tú. ¡Qué guapo! Esto es por dentro, ¿eh? Y ahora, patrocinado por mi Leatherman, voy a hacer una artesanía para mantenerme los pies secos durante todo el día. O gran parte del día andando por la nieve. Voy a sacrificar esta bolsa de basura para hacerme una funda y pegarla con cinta gorila a la punta de mis botas y así hacerlas impermeables. De momento cortaré por esta línea. Qué bien van estas tijeritas de la Leatherman, os lo juro. La idea sería pegarlo sobre todo por aquí, por la suela. Vale, no es lo más estético, pero si me mantiene la punta de la bota seca, habré triunfado. Vamos ahora con la otra. Primero tengo que quitar la nieve y que esté completamente seca para que la cinta se pegue bien. 3, 2, 1... ¡Hala! A ver, no es lo más a la moda que existe, pero no me ha quedado nada mal, ¿eh? A ver qué tal funcionan. Es que sobre todo si hoy queremos ir a buscar animales, queremos ir a un bosque que hay todavía más adentro, que allí sí siempre hay muchos rastros de animales. A ver si allí Mark puede fotografiar algo. Por cierto, Mark se ha ido con su cámara a fotografiar animales. Si ha hecho fotos, te las pongo aquí. Sería muy guay poder ver algún oso sin molestarlo, desde la distancia y sin interferir en su vida. Botas impermeabilizadas. Vamos a por el café. ¿Cómo huele? El olor a café por la mañana. Ah, Mark ha olido el café, ya viene. ¿Has visto algún animal, Mark? Solo he visto huellas de zorro y de liebre. Pero lleno, ¿eh? O sea, es una autopista. Mark, no digo nada, pero mírame los pies. ¿Qué cojones te has hecho? Impermeabilización. Mira qué cantidad, tú. Salud por nosotros, por la tienda y por la chimenea. Y por vosotros. Y por vosotros. Gracias por ver el vídeo. Ha quedado fuerte, ¿eh? Amargo y ácido, pero exagerado. Pero bueno, bien, bien. Entra. Embutidos, tú. De las mejores maneras de conservar carne que se han inventado. Además está semi-congelado. Es que corta, ¿eh? La máquina esta de cortar. Mira qué pedazo de damasco me hizo mi colega. Ay. ¡Oh! ¡Oh! ¿Quiere? Mira, un corte fino. Fino grueso. Fino grueso. Ajín lomo. ¡Guau! ¡Mira qué seco! De momento me llevo estos y voy a ir a buscar a Mark a ver si me ayuda a llevar estos dos troncos tan gordos que he cortado. El campamento está un poquito lejos de aquí. Apunte, si sigue el cielo tan claro como ahora, esta noche hará mucho más frío. O sea que tenemos que mejorar el refugio 100%. Mark no está, estará fotografiando animales. Se lo perdono porque seguro que hace fotos brutales. Voy a ordenar la leñera, voy a limpiar la chimenea. Primero agua. ¡Oh! ¡Qué sed tenía! Igualmente esto es agua de nieve. Es prácticamente agua sin electrolitos. Aunque por suerte me he traído unas pastillas de electrolitos para deportistas que me voy a tomar ahora una y creo que compensará la falta de sales minerales que tiene esto.
Es importante limpiar la carbonilla, ¿eh? Si no, no pasa el aire, y si no pasa el aire no hay fuego. Fijaros toda la leña que hemos podido traer con Marc. Y menos mal que lo hemos hecho ahora, porque se está empezando a nublar, se ve el día muy inestable. Menos mal que hemos cogido la leña ahora. Al menos cuando se ponga a nevar fuerte ya estaremos dentro con toda la leña cortadita y acumulada. Os voy a enseñar un hack buenísimo para poder cortar madera. Solo necesitáis un tronco similar a este, uno solo, esta vez. En otros vídeos os he enseñado que se pueden hacer soportes con 2 palos, pero ahora os voy a enseñar uno con un solo palo. Ah, y por favor os pido, si os gustan estos vídeos y queréis apoyar el canal, darle like y suscribiros, sobre todo, que me ayudáis mogollón a seguir haciendo vídeos. Gracias. Vamos a atar el tronco así, por abajo. Aquí creo que el nudo más apropiado será el canadiense, que me enseñó JJ. Listo. Ahora viene la parte más difícil, que es darle pendiente al tronco. Ya está como yo quería. Perfecto. Y ahora, mirad qué guapo. Y a cortar a medida. Listo. Guau, esta leña sí que está seca. Nos vamos de excursión, lejos del campamento, y a ver si podemos conseguir agua del río. Vale. Pues... El micrófono me ha fallado, se ha apagado, no se encendía, así que os voy a hacer un resumen de lo que ha pasado hasta ahora. Está cayendo una muy buena nevada y de momento hemos visto un pedazo de rebeco subido a una roca que parecía el Rey León, y Marc ha hecho este pedazo de vídeo precioso. Sobre todo hemos visto rastros de liebre, ciervo, zorro y jabalí, pero esos todavía no los hemos visto. Y de lo que no hemos visto rastros todavía es de oso, aunque sabemos que en esta zona podrían haber. Pero bueno, seguimos buscando a ver si vemos algún rastro de algún superdepredador. Hemos encontrado un rastro muy reciente. Está nevando, eso había cubierto las huellas y acabamos de encontrar unas nuevas, además se ve que son nuevas. Vamos a seguir el rastro a ver si vemos el animal desde lejos. Sí, siguen viendo bastante recientes. Este igual ya no tanto, pero este es bastante reciente. Hay poca nieve acumulada alrededor. Mirad qué pedazo de huellas, o sea, mirad la mía en comparación al lado. Qué pedazo de ciervo, además están súper separadas. Eso es una pisada, pero creo que tendremos que estar siguiendo rastros por horas y haciendo mucho silencio, porque al final podemos ir siguiendo rastros, pero si nos escuchan desde lejos se van alejando más y podremos estar horas andando detrás del animal, así que bueno, tenemos que conformarnos con el rebeco que hemos visto, bueno, con los rebecos y los ladridos. Ha habido un momento que se nos han puesto a ladrarnos. Bueno, nos hemos alejado un poquitín de esa zona y listo. No hemos visto el resto de animales, pero la tarde todavía es larga. Vamos a empezar a encender el fuego, a calentar la tienda. Hemos cogido un poco de corteza de abedul para encender el fuego hoy. Con esto nos será muy fácil. Este abedul está muerto y la madera no nos interesa porque está súper podrida, pero la corteza sí, así que voy a aprovechar y a coger toda la que pueda. Esa es. Tenemos suficiente corteza, mirad esto. Con esto y lo que hemos cogido antes, vamos a hacer fuego ya. Hostia, los nudos, tú. Mira el maldito nudo que se está abriendo de aquí en vez de por donde va el cuchillo. Se ha abierto por otro lado, pero da igual, lo importante es que se ha abierto. Vamos a encender fuego.
¡No! ¡No! Buah, el abedul podrido que hemos cogido. Mirad qué locura. He encendido con el ferrocerio esta pequeña llama, que por cierto, ahora se está prendiendo la corteza. Y menudo locura. Lo estaba haciendo con un abedul que era más verde y este seco, la verdad que increíble, ¿eh? Vamos ahora con el pino. Para adentro, para adentro. Todos estos tronquitos que hemos hecho también para adentro. Y venga. Uf, que mirar fuera, ¿eh? Qué pasada. Hay ganitas ya de que esté funcionando la chimenea, ¿eh? Un buen palo martillo. Hemos encendido otra hoguera aquí fuera que nos servirá para estar a gustito al lado de un fuego y para cocinar el bacon, que ya no me queda papel de plata y dentro será mala idea. Y así podemos ver cómo nieva mientras nos secamos al lado del fuego. Guau, guau. Estás tocando las llamas, tío. ¿Así? Sí, sí, sí. Me voy a secar el culito. Lo tengo empapado. El Gore-Tex. Y el culo, ¿no? El culo, ¿no? Avísame si me quemo, Marc? Sí, sí. Podría aguantar ahora un bacon con cada mano y se cocinaría. Vamos a hacer reformas en la hoguera. Acompañarme. Hasta ahora la hemos hecho aesthetic para la foto de portada, pero ahora hay que hacerla útil. Entonces, mucho cuidado que las rocas, aunque parezca que no, queman, por experiencia propia. El truco sería no quemar a Marc. Buah, nada más de hacer así, ya viene todo el calor hacia aquí. Bacon. Ya tengo experiencia. En el abetal oscuro hice el mejor bacon de mi vida. No sé si voy a poder repetirlo, pero va a quedar bueno. Mirad el género. Ahora, el palo lo voy a mojar con el agua de la tienda. Como está la calefacción puesta dentro, se derrite la nieve y por fuera de la tienda es todo agua. Entonces ponemos el palo aquí y vamos allá. ¡Uah! Hay mucho calor, ¿eh? ¡Oh, cómo está el bacon! Mirad esto. Mirad esto. ¡Dios! Vale, pues cinta, ¿eh? es lo que nos vamos a cruspir ahora mismo. Estoy hasta nervioso. Oh. Buah, han desaparecido todos mis problemas. Virgen Santa, ¿eh? Buah, creo que me he superado del bacon que hice en el abetal oscuro con Iván. Porque no me quedó tan crujiente. Este, mira, ha llegado al punto. Sí, ha llegado al punto crunchy. Oh, no hemos encendido el fuego con líquens porque no habría el líquen que a mí me va bien. Que ojo, a veces ese líquen falla, ¿eh? Pero lo que sí que os voy a pedir es que me deis vuestro like. Vuestro líquen. Darme un líquen, por favor. Solo por esto se lo merece, ¿eh? Este sí es el bacon. Mira cómo gotea. Ah, y no lo habéis visto. Para que la rama nos aguante el peso a los dos, hemos puesto aquí como un soporte y así nos podemos sentar los dos a disfrutar este bacon. Ahora un leofilizado que ni lo grabo y ya hemos cenado. Chimpo. Bueno, no, quedan las postres. Aceite de coco, que hace un rato ya que lo tengo en el bolsillo y se está derritiendo. Con surtido variado de chocolates y frutos secos. Vamos ya. Buah. ¿Te da toque el aceite de coco? ¡Buah, qué caliente se está aquí! Buah, me he cambiado la ropa. ¡Qué alegría! Calcetines limpios.
toda la ropa que nos tengamos que poner mañana dentro del saco. De esta manera mañana está calentita. Va a estar divertido bajar mañana si hay tanta nieve. No pasamos por ninguna zona de aluts, así que bien. Pero bueno, igualmente mañana la misión es despertarse y bajar, sea como sea. Tenemos mucha leña para pasar la noche, así que perfecto. Y mañana seguramente nos despertemos con un paquete bestial. Pero los 0 grados están a partir de 1500 metros. Ahora estamos cerca de 2000, por lo tanto, con bajar a 1500 ya no habrá nieve. Mirad, así tenemos el campamento. Aquí estoy yo, ahí está el Mark. Y aquí estamos secando las botas, que hoy yo creo que se secarán mejor que ayer, porque la estufa está tirando súper bien. Así que bueno, vamos a dormir y recemos para que mañana nos dé un poco de tregua la nieve, sobre todo el recoger. Buenas noches, Marc. Buenas noches, David. A descansar. Ay, que descanses. Buenos días, gente. Vaya noche. Yo creo que es de las noches que menos he dormido de mi vida en la montaña. He pegado cada susto y cada bote. De los árboles caían paquetes de nieve. ¡Bum! O sea, literalmente como si alguien desde fuera pegara. ¡Bum! Y mirad cómo está la tienda. A ver cómo estará afuera y a ver cómo lo hacemos para volver. Son las 7:50 y por suerte tengo el track que lo grabé en el reloj mientras vinimos. Y hacer el track a la inversa para no perdernos. ¡Huela! ¡Huela! Vale, hay visibilidad. Bien. Venga, a recoger y empezar la marcha. Está toda la estufa mojada y es porque se ha acumulado nieve aquí arriba. Las botas no se han secado. Todo regolín. Regolín regolero. Bueno, misión, recoger rápido y salir. Ahora que tenemos una ventana de buena visibilidad, sin viento, sin nieve. Yo, chavales, activo el modo supervivencia real. No es broma, ¿eh? O sea, activo el modo quiero volver a casa. El modo cagando leches. Sí, el modo no es broma. La situación puede volverse peligrosa, así que no grabaré mucho con esta cámara. Como si llegara tarde al cole, ¿eh? Ahora sonrisas todo, pero cuando tengamos la nieve por aquí. Plegamos la tienda, la mochila ya casi la tenemos lista y nos vamos para allá, que la visibilidad está empeorando por segundos. Todo listo y recogido, tienda recogida, las maletas ya están hechas, empezamos la pedazo de excursión de vuelta con toda la nieve. Aquí queda todo recogido, no dejamos casi ni rastro, nada de basura, lo hemos recogido todo al máximo que hemos podido para dejar la mínima huella posible. Y eso es lo más importante. Ahora sí, mochilas y empezamos la ruta de regreso a casa. ¿Estamos listos? Vale, tengo aquí el track, tengo ahí Mark listo. Mirad qué burrada para orientarte por aquí, nen. Vale, ya estamos en el río casi, aquí aprovecharemos para coger agua. Uf, ¿cómo está el río, tú? Vale, parece que dentro del bosque el día está mejorando, hay muchísima menos nieve y no nos hundimos tanto. No tenemos que ir alternando para ir descansando porque abrir huella cansa mucho. Vale, estamos ya más cerquita. Te despistas un momento y nos hemos ido, ¿eh? Y lo jodido es que acaba en precipicio si seguimos para abajo. O sea que... Estamos siguiendo el track, vamos bien, vamos por donde venimos. La visibilidad es bastante buena y vamos bien y confiados. Aún así, no estamos libres de peligro. Las nevadas estas esconden peligros por todas partes. De hecho, uno que hay que tener mucho con cuidado son raíces o troncos de algún arbusto seco que al romperse y al estar secos están puntiagudos y afilados, y una mala tropezada podría hacer que te las clavaras en la costilla y aunque no te entraran podrían romperte costillas. Hay que extremar mucho las precauciones. Aún así, esto es precioso. Este es el camino que tenemos que seguir. ¿Tú lo ves? Yo tampoco. Mirad qué salvaje que es esta zona. Tenemos un rebeco a 5 metros. ¡A 5! ¡Qué maldita barbaridad! Y no sabe que estamos aquí. De la nieve, el sonido del río que camufla nuestros ruidos. ¡Wow! ¿Cómo se está dejando ver? Ah, ya nos ha visto, se va. Ya hemos superado la parte complicada del terreno. Yo creo que en media horita o así estamos en el coche. Así que conseguido, una vez más. Muchísimas gracias a vosotros por acompañarnos en esta aventura. Podéis darle like y suscribiros si queréis apoyar este canal. Y nos vemos pronto. ¡Chao! Chao, chao.